Hola mi grupo internacional favorito, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy voy a hacer el video en español nuevamente para mi público hispano y vamos a hablar acerca del PRON número 1 de la EB2 y W. Si recuerdan de mi video anterior, es de que tu campo de trabajo o tu proyecto debe tener mérito y también interés nacional. Entonces, si quieren saber más acerca de esto y aprender acerca del PRON número 1, entonces sigan viendo. Ok, listo. Entonces, el PRON número 1, que tu campo de trabajo o proyecto sea de interés nacional y tenga mérito. ¿Cómo vamos a demostrar eso? Aquí debemos hacer conexiones con temas y aspectos que son importantes para los Estados Unidos como país en general. Y repito nuevamente, para todo el país. No estamos hablando de interés regional, no estamos hablando de un impacto local. No, a USCIS no le interesa que tu proyecto, tu campo de trabajo tenga un beneficio o impacto positivo en un pueblo pequeño de Wisconsin o que sea de impacto para la región de las Dakotas. No, aquí USCIS le interesa que sea algo en general para todo el país. Estamos hablando de tecnología para todo el país, economía de todo el país, en políticas nacionales. Piensa en grande, estamos hablando en el panorama en general, ¿ok? Listo, tenemos eso entonces entendido, correcto. Que vamos a utilizar entonces algunos ejemplos para poder explicar mejor a lo que me refiero. Entonces digamos que eres un psicólogo, ¿ok? Y aquí tú puedes tal vez hablar un poco acerca de, puedes conectar tu trabajo con la necesidad de bienestar mental y salud mental en los Estados Unidos, ¿no? Si tal vez hay alguna tasa alta de personas con depresión en los Estados Unidos, lo puedes incluir, o algunos otros datos de otras condiciones clínicas o enfermedades mentales, especialmente en los Estados Unidos. Si tal vez sea tu fuerte o es algo con lo que tú has trabajado, lo puedes agregar acá. Tal vez eres un psiquiatra, ¿no? Entonces puedes incluir todo esto, el ejemplo que acabo de dar. Y tal vez no en los Estados Unidos, que hay un alto porcentaje de personas que necesitan y utilizan medicamentos para condiciones clínicas, enfermedades mentales. Ahora tal vez también puedes decir de que el negocio sobre la salud mental está creciendo bastante, no con tal vez desarrollos de apps sobre yoga o de meditación y ejercicios de respiración, y todo esto demuestra la necesidad de tu campo de trabajo en psicología o en psiquiatría para poder, para el bienestar de salud mental en el país de los Estados Unidos. Entonces, ya ves, estamos hablando de en general, no estamos enfocándonos en ninguna zona específica de los Estados Unidos. Ahora, tal vez, por ejemplo, seas ingeniero de software, ¿no? Y puedes conectar tu trabajo con la tecnología y la necesidad con el crecimiento tecnológico de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, puedes hablar sobre Silicon Valley, o puedes hablar de la influencia que está creciendo bastante de la inteligencia artificial y de compañías tecnológicas como Meta, como Amazon, como Apple, como Microsoft, que implican bastante constante innovación tecnológica, desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de programación, de diseño de programación. Entonces, eso hace que, en resumen, el campo en el que tú trabajas es de alta importancia para la economía y el desarrollo tecnológico de los Estados Unidos. También si encuentras artículos gubernamentales o otra investigación relevante a la conexión de la importancia de tu trabajo para el país, para Estados Unidos, entonces inclúyelo. Todo eso va a fortalecer bastante tu caso y por qué tú cumples el PRON número 1. En mi caso, yo conecté el trabajo que yo estaba haciendo con política pública, con soluciones federales que se están buscando para la política educativa, ¿no? Por ejemplo, con la deuda estudiantil que está en el $1 trillón, por ejemplo, ahorita en los Estados Unidos. Eso también lo agregué. Y por qué mi trabajo entonces estaba en los intereses financieros de los ciudadanos de los Estados Unidos, que era con la reducción de su deuda estudiantil. También incluí mi labor con el Sistema Estadístico Federal y la importancia de un conteo preciso para la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Y también hablé un poco acerca de cómo la falta o un conteo impreciso, la falta de datos, podía afectar o impactar en la distribución de fondos federales, ¿no? Entonces, es un poco de, nuevamente, el ejemplo de cómo estás incluyendo tu trabajo, cómo impacta de manera
nacional y a las personas, a los ciudadanos de por qué esto vendría a ser un interés nacional. Y pues depende de tu trabajo, puedes incluir diferentes aspectos en Estados Unidos y lo puedes conectar de diferentes maneras. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Espero poder haber inspirado algunas ideas en cómo ustedes también pueden cumplir el PRON número 1 de acuerdo a su campo de trabajo, en su proyecto, para poder trabajar en su casa. Entonces ahora vayan a trabajar en ese PRON número 1 porque no somos solo soñadores, somos también trabajadores, ¿ok? También no se olviden de registrarse para obtener mi Lead Magnet gratuito. Estoy agregando el link aquí y también lo voy a agregar en la descripción. Entonces hasta nuestro próximo video. Chao, chao.